Buenos días, mis hermanas, mis hermanos. Les saludo a todos con la paz del Señor. Gracias por permitirnos poder seguir llegando con estos mensajitos, con estos pequeños temas instructivos. Como siempre lo digo, para los que no conocen de Cristo, para que sientan la invitación que Dios les está haciendo a través de estos mensajes, para que conozcan su palabra. Y para quienes ya somos cristianos, pues para ir mejorando nuestra condición de siervos, de personas, de miembros de una iglesia, ¿sí? Precisamente esos son los temas que nos han motivado últimamente a hablar cómo se sostiene la iglesia, tomando como base y guardando obviamente la, la diferencia, digamos, del funcionamiento social inclusive de aquellas épocas de hace 2000 años con la que funciona el día de hoy, pero hay cosas que son generales, hay términos generales que es necesario conocer, ¿sí? Por eso hemos venido hablando de cómo sostener la obra, cómo suplir la obra, cómo poder escoger a las personas para que colaboren en la obra, el compromiso que deben tener, etcétera, etcétera. Y una de las cosas que lo topamos la semana anterior, ya para entrar en el tema que quiero concluirlo hoy, fue la necesidad de sostener y sustentar a la obra de Dios económicamente, ¿no es cierto? Como toda institución, como todo proyecto, la iglesia necesita de este sustento económico y que tiene que ser dado de sus miembros, de su gente, de los que se involucran, de los que van siendo parte de una iglesia, de una congregación, ¿sí? Y en ese sentido habíamos mencionado la semana anterior que Pablo, al hablarles a los de Corinto, y tomamos esta parte de la iglesia de Corinto, porque ahí tiene una parte muy explicativa, ahí tiene unos pasajes muy explicativos que son los que vamos a abordar hoy, y les decía que Pablo les mencionaba a ellos, ¿no? Que la iglesia en Macedonia había dado con todo su corazón, más allá de sus condiciones, a pesar de que estaban en dificultades, en problemas, y entre esos problemas, pues había problemas económicos. Dice, más allá de la pobreza, ellos dieron más de sus fuerzas, les decía Pablo, ¿no? Y para que ese deseo de dar, ¿sí? Porque no se trata, yo creo que en ningún ámbito, ¿no? Y mucho menos en la iglesia, de que la gente se sienta obligada, de que la gente se sienta presionada, peor aún que la gente se sienta perseguida para dar tal o cual porcentaje o valor, sino que más bien la gente dé porque siente de dar, ¿sí? Porque la gente, al sentirse involucrada, al sentirse parte de una congregación, de una iglesia, también quiere ser parte entre las tantísimas maneras, formas que hay de poder apoyar, de poder colaborar en la obra, que también se sientan cada uno de sus miembros con ese deseo de poder ser parte del sustento de la iglesia, sabiendo cada quien de su congregación, cada quien de su iglesia, sabiendo que hay gastos, sabiendo que hay situaciones que tienen que ser solventadas. ¿Y quién lo va a solventar? Sino los mismos miembros. Esto no nos hace a nosotros un club social, ¿sí? Los clubes sociales o deportivos de cualquier índole que tienen un propósito, un proyecto, ¿sí? También ellos aportan, también dan sus socios, ¿no es cierto? Pero ellos sí tienen una obligación, a veces reglamentaria, a veces legal, o una obligación moral de poder dar, y ahí tienen ya unos valores fijos o porcentajes fijos, etcétera, etcétera, porque son sociedades, sí, con socios. Acá no somos una sociedad, si bien tenemos que ser legalizados, pero no somos socios los integrantes de una congregación. ¿Y por qué no somos socios? Primero, porque nosotros no tenemos fines lucrativos, nosotros no pretendemos lograr o conseguir algo, ¿no es cierto? ¿Sí? Nosotros no decimos, bueno, vamos a solventar esta situación que luego nos va a traer una retribución. No somos, no tenemos, por ejemplo, objetivos empresariales, ni mucho menos. Yo sé que hay iglesias o hay personas dentro de las iglesias que tratan con los fondos de las iglesias, tratar de formar negocios, emprendimientos para que eso siga dando. Yo no estoy de acuerdo. Yo no veo que la Biblia sugiera algo así, ¿no es cierto? Así que debemos entender que somos un grupo de personas que asistimos con el propósito de conocer de Dios, de que Dios vaya purificando nuestra vida con su palabra, de irnos alineando a la sana doctrina y alineando a la conducta de vida que debemos tener. Y como eso es dado, es ejercido
por una y más personas, a veces hay un solo pastor, a veces hay más pastores, a veces hay líderes que trabajan a tiempo completo, a veces la parte administrativa amerita de personal, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Hay un arriendo, hay una cuota, qué sé yo, ¿no? Entonces, todos esos gastos que amerita y los que pudieran ameritar, como lo habíamos dado el ejemplo de la iglesia primitiva, que hubo una necesidad económica grande de la iglesia, tanto en Jerusalén, quizás más en Jerusalén, como en otros espacios a los que se estaba llegando con el Evangelio, entonces decidieron hacer un aporte. En aquel entonces un aporte cuantioso, digo yo, de gente que se despojaba de sus casas y el valor era entregado a los apóstoles como administradores, tenían esa confianza como tiene que ser, ¿sí? Para que ellos administren de tal manera que a nadie le falte nada. Esa fue digamos, la intención original. Y esa intención, esa motivación, tiene que permanecer hasta el día de hoy. Así que lo que vamos a leer a continuación, usted va a darse cuenta cómo Pablo sugiere a la iglesia de Corinto, en base a lo que había hecho con otras iglesias ya de otros lugares del Asia Menor, Pablo les sugiere, dice, de esta manera deberían hacer. ¿Por qué? Eso ya no aplica con nosotros, porque ahora ya no somos iglesias que estamos centralizadas en Jerusalén, ¿no es cierto? O centralizadas, en el caso del catolicismo, en Roma, ¿no? Sino que nosotros somos iglesias con respaldo legal, etcétera, etcétera, ¿sí? Que tenemos, sí, una cabeza, una administración, y que obviamente ahí se centraliza para poder suplir las necesidades o arrancar proyectos sociales, si es que hay las condiciones y las posibilidades. Así que le invito para que me siga en este tema que va a llamarse igual que la vez pasada, ¿sí? La misma fórmula de gracia y amor, parte 2, porque con esto aspiro a concluir este tema. En 2 de Corintios capítulo 9, ¿sí? Del versículo 1 al versículo 8, la palabra de Dios dice así. 2 de Corintios capítulo 9, versículos del 1 al 8, la palabra de Dios dice así: cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo os escriba, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que Acaya está preparada desde el año pasado y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea vano en esta parte, para que, como lo he dicho, estéis preparados. No sea que si vinieren conmigo algunos macedonios y os hallaren desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros, de esta nuestra confianza. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad, antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no de exigencia nuestra. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. ¿Sí? Bueno, hasta ahí creo que es suficiente para ilustrar lo que tenemos que decir a continuación en relación a lo que ya habíamos dicho la semana anterior. Y bueno, la semana anterior dijimos que una de las claves, ¿sí? Por eso le habíamos llamado una fórmula, ¿sí? Una de las claves para poder dar en la iglesia, para poder aportar económicamente en la iglesia, es entregarse primero a Cristo, darse primero a Cristo, ¿no es cierto? Porque al fin y al cabo lo que vamos a comenzar a dar a nuestra iglesia, en donde comenzamos, en donde asistimos, en donde permanecemos, ¿sí? Es por gratitud a Dios, ¿sí? Y aquí yo quiero hacer un paréntesis, porque a veces, obviamente, fruto de los pensamientos de cada persona, de nuestra propia cultura latinoamericana, creo yo, y más la ecuatoriana, nosotros no tenemos, por ejemplo, una cultura de generosidad, de ser dadivosos. No es algo que sea común
entre los latinos y entre los ecuatorianos principalmente, que seamos muy generosos, ¿no? De que de pronto nos enteremos de que hay que apoyar, de que hay que arrimar el hombro para algo y que estemos siempre dispuestos a dar. No tenemos esa cultura, más bien tenemos la otra, la de evadir, la de evitar, la que otros den, la que yo me barajo, me escapo. O sea, si yo puedo conseguir algo siendo parte de un grupo, pero que otros den y que yo no dé, que otros trabajen y que yo no trabaje, que otros se esfuercen y que yo no me esfuerce, más bien esa viveza criolla es la típica que aparece siempre, ¿no? Espero que no sea generalizada, pero siempre habrá alguien que piense de esa manera, ¿no es cierto? Es decir, perfecto, la iglesia tiene que sostenerse porque hay el pastor y su familia al que hay que mantenerle y hay unas personas que trabajan aparte en el área administrativa o se hace lo que quiera, ¿no? Hay que pagar el arriendo, hay que pagar lo que tenga que pagarse de la iglesia, ¿sí? Que otros paguen. Y yo me hago el descuidado y no quiero dar. Entonces, por eso es necesario, sí, que primero nos demos, nos entreguemos por completo a Cristo Jesús. Entonces, cuando ya nos damos a Cristo Jesús, el resto va naciendo, el resto va fluyendo, ¿no es cierto? Entonces, ya damos con amor, damos con deseo, no es que nos sentimos que nos están robando, perjudicando, arranchando el dinero, no, porque eso no se debe hacer nunca, ¿no es cierto? Siempre todo voluntario, al menos a nivel de iglesia tiene que ser todo voluntario, a nadie presionarle, a nadie ponerle bajo condiciones, ni mucho menos. Así que eso quiere decir que nosotros como iglesia no estamos de acuerdo en eso de que si no diezmas te vas al infierno, o que si no diezmas vas a empobrecer, o que le estás robando a Dios, etcétera, etcétera, a pesar de que hay versículos que sacados de contexto, yo sé que hay un versículo que dice que cuando no diezmamos robamos a Dios, pero eso yo no lo puedo coger de manera literal y solo a ese versículo, ¿no es cierto? Entonces, no es así, no funciona así. Primer paso de la fórmula que dijimos, sí, es darse a Dios. Cuando uno ya se da a Dios, tiene el deseo de colaborar en muchas cosas, no necesariamente dando dinero, sino en muchas cosas. Yo recuerdo cuando las iglesias nacíamos, y digo las iglesias, no porque haya estado en más de una, sino porque, claro, comencé cuando había una sola iglesia en nuestro ministerio, ¿sí? Y luego ya se abrió otra iglesia, que es esta, la del Valle de los Chillos, y luego se abrió otra iglesia en la ciudad de Tulcán, que todavía, gracias a Dios, tenemos ahí la congregación, y se iban abriendo iglesias. Entonces, ¿qué es lo que se hacía? También nos levantábamos las mangas y trabajábamos, y hacíamos, ¿no es cierto? Entonces, cuando hay que dejar un local para pasarse a otro, porque eso nos pasa cuando no tenemos un local propio, entonces ahí nos levantamos las mangas y comenzamos. Unos se quedan pintando el local que tenemos que entregar, otros vamos a arreglar y adecuar el local que vamos a coger. Entonces, todo eso es colaboración, ¿sí? Y a veces no necesariamente es plata, sino que en esa época, por ejemplo, decíamos que alguien nos puede dar pintura y le dábamos el código de la pintura para que sea la pintura igual. Y así, es cuestión de organizarse nada más, y es bonito, tipo minga. Hacíamos, ¿no? Acá en el Ecuador minga se llama a esa asistencia comunitaria en pro de buscar un beneficio, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que dice aquí la palabra de Dios? Pablo dice, les exhorta, les pincha un poquito con la generosidad de los de Macedonia, ¿no? Entonces dice, aprendan de los de Macedonia, que estaban dispuestos desde hace un año, estaban buscando la ocasión para dar, ¿no es cierto? Y como ellos han dado, dice, yo quisiera que ustedes hagan lo mismo, porque si no, vamos a quedar avergonzados, ¿no? De que ellos han dado y ustedes han sido beneficiarios del sustento que ellos han dado, ¿sí? Y que ustedes no den nada. Así que por eso dice, así se manejaba en esa época, entendemos, a la luz de la palabra, dice, por eso yo he mandado unos hermanos para que recojan la ofrenda anticipadamente. ¿Anticipadamente a qué? A que Pablo vaya allá a compartirles la palabra, a absolver consultas, a poner orden en esa iglesia que tenía tanto desorden, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces dice, yo prefiero que esto se haga, dicho de otro modo, que esto se haga con perfil bajo, que esto no sea algo rimbombante, ¿no? El recoger las ofrendas, que esto no sea, que esto no suene a exigencia, dice Pablo, sino que más bien sea una generosidad, que parezca como lo que tiene que ser, que es una generosidad. Entonces Pablo había mandado unos hermanos previamente a que él vaya, ¿sí? Hermanos de mucha confianza, entonces les mandó
y dice, recojan la ofrenda de los hermanos de Corinto, permanezcan ahí 2, 3 días, porque habrá alguien que quizás ustedes llegan un día y justo no tenía para colaborar, entonces esperen ahí, recojan esa ofrenda para llevarla a Jerusalén, en donde estaba centralizado el manejo económico. Entonces, el pedir colaboración a la iglesia para que aporten es correcto, es correcto. E insisto, cuando uno se entrega a Dios, cuando uno se compromete con la obra, le resulta mucho más, no solo fácil, sino placentero el poder dar. Y se va dando de acuerdo a lo que uno tiene, ¿no es cierto? De acuerdo a lo que uno puede. Yo recuerdo con tanta alegría y con tanta gratitud a Dios, que cuando yo llegué a los caminos del Señor, quizás una de las causas por las que terminé encontrándome, impactándome con Cristo Jesús y su palabra, fue la parte económica. Yo vivía, estoy hablando del año 1990, 91, estaba yo recién casado, tenía un par de años de casado, y mi condición económica era muy crítica, muy crítica, ¿no? Y bueno, pues llegué por fin a la iglesita a la que por tantas veces la Marujita me había invitado, y cuando llego a la iglesia eran 30 personas, 25 personas, era una iglesia pequeñita, obviamente un espacio pequeñito, los requerimientos no eran mayores, ¿no? La gente, lo poco que había que hacer en la iglesia, pues la gente lo suplía con suficiencia, creo yo, porque estaba recién llegado, y recogían la ofrenda. Y cada quien daba, pues, en esa época no había transferencias, en esa época no había ninguno de los sistemas financieros que existen hoy, ¿no? Para poder hacer llegar. Pero cada quien daba, ¿no? Y a mí, si algo me gustó de mi iglesia, y me gusta, y permanecemos en ese estilo de solicitar el apoyo, ¿sí? Es que no nos presionaron, ¿sí? Es que no me dijeron a mí, bueno, tienes que dar tanto, cuánto ganas. No. Yo llegué, me preguntaron a qué me dedico, yo les dije, sabían que yo era profesional, ¿sí? Y qué bueno, bienvenido y tranquilo, ¿no? Tranquilo, y dé lo que pueda dar. Y obviamente lo que yo podía dar era nada, porque mi condición económica era terrible, era bastante paupérrima, ¿sí? Si apenas me alcanzaba para sobrevivir 20, 25 días de cada mes, y los otros tenía que apelar a la misericordia humana o la ayuda, apoyo que obviamente tanto de parte de la familia de mi esposa como de la mía había, ¿no? Que nos inviten a un almuercito, ya era un gasto menos, de pronto nos regalaban una frutita, gloria a Dios, y que caiga para la leche del guagua, ¿no? Yo tenía en aquel entonces un solo hijo. Entonces sí, mi condición en esa época fue muy crítica económicamente y nadie me obligó. Sin embargo, como me encantó la iglesia, como me encantó mi pastor, como me encantó el ambiente, las canciones, todo de una iglesia de 25 personas, ¿sí? Comencé a mirar y miraba que cuando recogían, había gente que cogía y ponía pues, lo que quería dar, ¿sí? Y otros cogían un sobre. Entonces yo, a las pocas semanas de eso, pregunté, o sea, ¿por qué unos cogen sobre? ¿Quiénes tienen derecho a coger sobre y quiénes no tenemos el derecho a coger sobre? Entonces me explicaron, me dijeron, mira, sí, el que coge el sobre es porque ahí deposita su diezmo. Esos sobrecitos, gracias a Dios, no tenían impregnado ahí, impreso para que pongan el nombre, la fecha, la cantidad, no, nada de eso, ¿no es cierto? Sino que simplemente uno cogía, ponía, y quien recogía esto, que era la tesorera en aquel entonces, sí, la tesorera no sabía de quién venía eso. Entonces mi pregunta fue, ¿y por qué hay esta diferenciación de quien entrega un diezmo tiene que hacerlo en el sobre y quien entrega una ofrendita tiene que hacerlo por separado? Me dijeron, porque se entiende que las personas que dan el diezmo son gente fiel. Entonces, esos valores que vienen en sobre nos dan la pauta para saber que son permanentes y constantes. No así la ofrenda, que puede ser a veces que dan, a veces que no dan, a veces dan poco, a veces dan más, pero es una ofrenda, es muy variable. Pero el diezmo son cantidades que se entiende, se espera, ¿sí? Que sean permanentes y constantes. Y en base de eso, pues uno puede manejarse y proyectarse, ¿sí? Entonces esa fue la explicación, me pareció muy lógico, explicación que hasta el día de hoy la mantenemos, ¿no es cierto? O sea, quien recibe un diezmo o quien coge el diezmo, en nuestro caso, por ejemplo, tenemos los sobrecitos al ingreso de la iglesia. Hay gente que ya se ubica, entonces entra, coge su sobrecito, va
a nadie se le obliga, a nadie se le presiona, ¿no es cierto? Y él explica, Pablo, ¿no? Dice, yo les he mandado para que esto no suene como exigencia, yendo ese rato y decir a ver quién va a colaborar, sino anticipadamente mandó hermanos para que esto se sepa, se vea que es generosidad. Y luego dar explicación pertinente. ¿Cuál es esta? Versículo 6 dice, pero esto dijo. Entonces, entiéndase, este pero es importante, ¿sí? Capítulo 8, capítulo 9 dice, hay que dar, hay que colaborar en lo que se requiere en la iglesia, hay que involucrarse hasta para sentirse parte de la iglesia, ¿sí? Es necesario que den, los hermanos de otra iglesia así lo vienen haciendo, porque han dado conforme al deseo de su corazón y más allá de sus fuerzas, etcétera, etcétera. Dice, pero es necesario que tengan este entendimiento. Y aquí viene quizás lo trascendental, porque está muy clarito. El entregar el diezmo, ¿sí? Que viene a ser un 10% de su utilidad líquida. ¿Por qué lo digo así? Porque hay negocios, ¿sí? En que muchas veces la gente se hace problema en el cálculo del diezmo, ¿no es cierto? El diezmo es una ley desde el Antiguo Testamento, que como yo les había dicho, ¿no es cierto? Era diezmar el grano, los animalitos que iban naciendo, etcétera, etcétera, para sostener a toda una tribu de Leví que estaba regada en todo el territorio, desde Dan hasta Berseba, en donde se posesionó el pueblo de Israel, ¿sí? Pero ahora esa misma estructura, ¿sí? Se ve ahora en las iglesias. Ahora no hay pastores que están regados por todas partes, ¿sí? Y que hay que sostenerles, ¿no es cierto? Sí, si bien hay ministerios misioneros a los cuales hay cómo sostener y sustentar, sí es verdad, sí es correcto, y qué bueno, si es que en las iglesias, en los ministerios cristianos hay misioneros, a veces no necesariamente fuera del país, a veces en lugares recónditos, en donde sí, no van a poder sobrevivir por sí mismos, en donde se predica la palabra y solo se hace otro tipo de obra, pero no hay cómo recoger, entonces, para sostenerles a ellos, ¿no es cierto? Entonces, el diezmo fue un referente que Dios dio en el Antiguo Testamento de que sea el 10% de la utilidad. Porque Dios consideró, y yo pues no solo porque Dios lo consideró, sino porque me parece por demás correcto, justo, obvio, ¿sí? Si uno tiene un ingreso de cualquier cantidad, ¿no es cierto? $100, $1,000, $10,000, ¿sí? Al dar un porcentaje, ¿sí? Se está haciendo justicia, porque distinto sería dar un valor y decir, tienen que dar $100 al mes, ¿sí? Y una persona que gana $100 al mes, ¿cómo hace? Le resultaría muy crítico, ¿sí? que dé todo lo que ha ganado versus alguien que gane $10,000 al mes, que le resultaría extremadamente sencillo. A esta persona le parecería una limosna dar. Entonces, el mantener un porcentaje, que puede ser la sugerencia bíblica del Antiguo Testamento, un 10%, en el Nuevo Testamento no hay una ley que mantenga esto. Por eso estoy tomando como referencia nada más. Entonces, Pablo aquí da el criterio y dice, miren, por un lado, el diezmo es un porcentaje, que puede ser más menos, ¿no es cierto? Más menos. Hay alguien que sí, en un momento hizo un pacto con Dios, siente gratitud a Dios, gratitud a la obra, qué sé yo, y dice, no, de esto que yo me he ganado hoy, que sé yo, de pronto pensemos un negocio único, ¿no? De esto que me he ganado yo voy a dar este valor que supera el 10%. Amén, gloria a Dios. Eso no quiere decir que esté obligado de ahí en adelante a dar la misma cantidad. No, ¿no es cierto? O habrá alguien que diga, sí, yo voy a dar un 10%, que parece correcto. ¿Por qué? Porque el 10% es una cantidad, no es ínfima, tampoco es onerosa, tampoco es gravosa, ¿sí? El 10% es un valor que si no lo tuviéramos, funcionaría tranquilamente en nuestras vidas, ¿no es cierto? Es un porcentaje que no afecta, que no perjudica, que no ofende, que no agrede a la economía de nadie. ¿Por qué? Porque el 90%, ¿sí? Las 9 partes de ese ingreso, tiene pues ahí sí para vivir, para
para cubrir sus necesidades, etcétera, etcétera. De todas maneras, queda abierta la posibilidad aquí de que dice, pero tomen en cuenta esto, que el que siembra escasamente, escasamente segará, y el que siembra generosamente, generosamente segará. Esto no es una fórmula matemática para decir, bueno, entonces yo voy a hacer un préstamo al banco, voy a sacar un adelanto a la tarjeta y voy a diezmar del $2,000 para que me caigan 20,000. No, porque la semana anterior habíamos hablado de que hay que dar de lo que uno tiene, no de lo que uno aspira a tener, sino de lo que uno tiene, ¿no es cierto? Entonces, el que tiene menos, obviamente, va a dar menos, pero en relación a su condición, a lo mejor es muy generoso, está sembrando generosamente. Doy números para calcular. Pensemos que una persona gana $500, que es un poco más del salario mínimo vital acá en el Ecuador. ¿Cuánto le correspondería? 50. ¿$50 le empobrece a la persona que gana 500? No, no le empobrece. $50 le perjudica, le desfinancia totalmente. No, no le desfinancia. ¿Por qué? Porque es mucho más 450, manejarse con 450 que dar ese mínimo porcentaje que viene a ser el 10%. Esa persona no puede decir, yo voy a hacer un alcance a mi tarjeta de crédito o voy a pedir prestado para diezmar, ¿sí? $1,000 para que, si 1,000 es el diezmo, entonces yo voy a recibir 10,000. No es así, ¿no es cierto? Primero porque no está dando de lo que tiene, está dando de lo que no tiene, y a Dios no se le presiona de esa manera. Primera cosa, así que esos pedidos que a veces dice siembra, da y pon y la gente saca de donde no tiene, eso no es bíblico. Hay que dar de lo que uno tiene, es decir, de lo que uno le ingresa. Entonces, si hoy me ingresa 550, mañana me ingresa 1,000, 100. Y siempre será ese pequeño porcentaje que, insisto, no le perjudica, no le empobrece, no le agrede, no le lleva a la ruina a nadie, ¿no es cierto? No obstante, si es que un mes hubo un gasto mayor, hubo un imprevisto que tocó gastar, ¿puede dar menos? Claro. ¿Un mes puede no dar? Claro. Claro, así como habrán meses que de pronto tenga un poco más, sienta en su corazón el deseo de su corazón de dar un poco más. Amén. Pero el parámetro es este, ¿no es cierto? 10, más menos, ¿sí? Lo que no es correcto, y yo espero que usted coincida conmigo, es que si alguien gana 100 en vez de dar 10, ¿sí? Dice, doy 1. Entonces, ahí está sembrando escasamente. Ahí está sembrando escasamente. Porque en relación a lo que percibe, a lo que Dios en su misericordia le provee, porque Él es el que provee la inteligencia, Él es el que provee las capacidades, Él es el que provee el trabajo, es decir, Dios es el que provee absolutamente todo, ¿sí? Y de pronto yo tengo una utilidad constante, permanente qué sé yo, de $3,000 mensuales, ¿no es cierto? Y digo, yo voy a dar a la iglesia lo que tengo en mi corazón, voy a dar $20. Entonces estoy sembrando escasamente, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no tiene una relación proporcional con lo que estoy dando. Pero el que gana 100, que lo correcto sería dar 10, dice, voy a dar 12, voy a redondear en 15, entonces esa persona está sembrando generosamente. ¿Por qué dice? Porque es obvio, ¿no es cierto? La ley de la siembra y la cosecha en muchos aspectos de la vida es una ley universal, no es algo que funciona solo en el aspecto económico, no, es en todo, ¿sí? Cuando uno siembra mucho amor, recoge mucho amor. Cuando uno siembra respeto, recoge respeto, ¿sí? Pero si uno no siembra ese respeto, no siembra amor, no siembra preocupación por sus hijos, no va a cosechar cuando esté viejo preocupación por sus hijos, ¿cierto? Entonces la ley de la siembra y la cosecha es una ley universal. No es que funciona solo para el aporte económico de la iglesia. Ahora, ¿cuál es la intención de dar este sostenimiento a la iglesia? ¿Sí? La intención dice, el versículo 8, y dice, y cada uno dé como propuso en su corazón, en el versículo 7, ¿sí? No con tristeza ni por necesidad, sino que Dios ama al dador alegre. Es decir, si le causa tristeza dar un aporte a la iglesia que sea más o menos de ese porcentaje, no dé,
Sí, y no le estoy diciendo como bajo amenaza de que no dé y va a ver lo que le pasa. No, quizás no le pase nada y quizás llegue a ser alegre, quizás llegue a tener gozo al dar. Pero si le causa tristeza este porcentaje, digo, más menos, ¿no es cierto? Que esté dentro del corazón y que vaya en proporción a lo que uno tiene. Si no quiere dar, le da molestia, se fastidia, o dice, o le vienen pensamientos de que qué hará el pastor con esto, se está enriqueciendo y bueno, y tantas cosas, no dé, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque está dando con tristeza, ¿sí? Y la Biblia dice que Dios ama al dador alegre, es decir, doy porque le amo a Dios. Doy porque quiero colaborar con mi obra. Doy porque sé que recibo beneficio. Cuando vengo, recibo una prédica. Cuando puedo inscribirme en un taller. Cuando puedo seguir una célula. Cuando hay gente que me apoya. Cuando le necesito al pastor para que me dé un consejo, me da una cita. Entonces, como me siento asistido, doy con alegría. ¿Sí? Entonces, esa es la idea. Y luego dice que poderoso es Dios, versículo 9, versículo 8. Dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. No dice que abunde toda la plata, por favor. Esa ley de la siembra y la cosecha del evangelio de la prosperidad, nada tiene que ver con esto, ¿no? Sí, de que si das más, recibes más. No, en este caso no funciona así. En todos otros casos sí funciona la ley de la siembra y la cosecha, pero aquí no. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que uno tiene que dar de lo que tiene, no de lo que aspira a tener, porque eso sería presionarle a Dios, y a Dios no se le presiona, ni Él se deja ni presionar ni impresionar. Entonces dice que cuando uno mantiene este aporte, cuando uno se siente parte de, cuando uno le nace en el corazón hacerlo y lo hace con alegría, dice que Dios es poderoso para abundar en gracia, ¿sí? No sé si usted ha oído, ya para ir terminando, esto de que fui y conseguí tal situación porque en la misericordia de Dios hallé gracia delante de tal persona. Conseguí este trabajo porque hallé gracia. Este más o menos es un vocabulario cristiano, ¿no? De que hallé gracia delante de, ¿sí? Y dice que aquí nosotros vamos a sobreabundar de gracia, es decir, vamos a hallar gracia delante de las personas, de la gente, para que en su momento, cuando nosotros necesitemos, pues seamos bendecidos, seamos sostenidos, sustentados. ¿Cuál es la idea del diezmo o de la ofrenda? Que bien puede ser manejada de la misma manera. Dice, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. ¿Cuál es el propósito de, al ser parte yo de una congregación, de una iglesia, y por ser parte, quiero dar, y quiero dar con alegría, con generosidad, ¿sí? No con tristeza? Entonces, yo quiero dar, ¿qué voy a conseguir? ¿A fin de qué? Dice aquí, o sea, el propósito es, en otros términos. Dice, de que tengamos todo lo suficiente para todo. No dice de que seamos multimillonarios, gracias a Dios tampoco dice de que vamos a vivir en la miseria, no. Dice, vamos a tener todo lo suficiente en todo, ¿no es cierto? La parte de Dios es de Dios, las 9 partes son mías. Obviamente yo tengo que ser buen administrador de mis 9 partes, porque la una parte de 10 no me empobrece, no me agrava, no me perjudica, pero si en vez de dar la 10ª parte, doy la mitad, doy una mínima parte, entonces obviamente sí, estoy sembrando escasamente, ¿no es cierto? Y si siembro escasamente, pues es posible que pase, quizás no, que también no reciba generosamente, porque sería injusto, ¿sí? Entonces aquí hay 2 cositas con las que termina. Una dice, el propósito es de que en todas las cosas tengamos todo lo suficiente, punto. Y la otra cosa dice es que vamos a tener tanto lo suficiente en todas las cosas que vamos a poder sostener, sustentar cuando haya alguna necesidad de otras personas. Dice, abundéis para toda buena obra. La recomendación simplemente es que nosotros nos entreguemos a Dios, que por amor a Dios hagamos las cosas, que demos de lo que tenemos, no de lo que pensamos presionarle a Dios para tener, que demos con alegría. Si tenemos tristeza, no demos hasta que le cojamos gusto, hasta que sintamos el deseo propio, nacido en el corazón, no presionado por absolutamente nadie. Y que también es importante decir,
que nos despojemos de pensamientos de eso de que, ¿qué harán los que reciben este dinero con nuestra plata? ¿Sí? Porque cuando uno va al médico y paga una consulta que no es barata, al menos acá en el Ecuador, a título privado, no es barato, uno no dice, le doy al médico los $60 que cuesta la consulta, ¿y qué irá a hacer el médico con eso? Bueno, usted paga por la consulta, usted acá no paga, acá da de corazón, ¿sí? No por qué van a hacer, sino que simplemente lo hago por gratitud a Dios. Quizás quede entendido, no me gusta topar mucho este tema, por eso he preferido hacerlo desde este rincón, pero cuando se amerita una explicación, siempre estoy dispuesto a hacerlo. Que Dios bendiga poderosamente nuestras vidas en Cristo Jesús.